Hola, vamos a continuar con nuestra práctica 14, continuando con los incisos. Ya vamos en la parte del análisis económico de un proyecto de inversión y vamos a continuar con el inciso de la letra I. Repito, análisis económico. Seguimos, ya estamos en ese análisis. Y el inciso I nos pregunta o nos pide determinar la tasa mínima aceptable de retorno o rentabilidad. Considere que los inversionistas del negocio desean obtener un premio al riesgo o rendimiento del 15% y también mm, considere que la inflación media anual de los 5 años previos al inicio del proyecto fue de 4.44%. O sea, el proyecto va a iniciar en el año de 2007. Entonces se requiere también saber cómo se llegó a este cálculo de 4.44 de la inflación de los años antes de los 5 años previos a 2007, o sea, del 2005, perdón, 2006, 2005, 2004, 2003 y 2002. Entonces vamos a ver cómo se determina esta TEMAR, ¿sí? Por acá en esta hoja que tenemos en este lado. Eh, Hay que señalar cómo se calcula. Y bueno, algunos sinónimos de la TEMAR es la TREMA por sus siglas en inglés. Y bueno, esta es la fuente de donde tomó la información. La fórmula para TEMAR se calcula de la siguiente manera. Esta es la fórmula, que es el premio al riesgo, que es la I, más la inflación, más el premio al riesgo por la inflación. Esta TEMAR también tiene este otro nombre, costo del capital o tasa mínima aceptable de rendimiento. Entonces, bueno, antes de que un accionista o un inversionista quiera colocar su dinero en un negocio, bueno, él desea o tiene en su mente un porcentaje mínimo de ganancia sobre esa inversión que va a realizar, a la que se le llama TEMAR. Es lo que quieren ganar los inversionistas. ¿Quiénes son o bueno, quiénes son esos inversionistas y en qué se deben basar para calcular el TEMAR? Bueno, en una primera instancia los inversionistas normalmente pues son los bancos, eh, puede ser alguna otra empresa o inversionistas individuales, ¿no? Por otra parte, bueno, para llegar a este cálculo hay que saber que el índice inflacionario, o sea, la inflación, bueno, también nos ayuda a calcular la TEMAR. Y la inflación utilizada debe ser la del promedio de los últimos 5 años anteriores a a la apertura o al momento en que va a iniciar operaciones el negocio. Eh, y estos pronósticos nosotros los tomamos del Banco de México, de la página del Banco de México. Entonces, en general, la TEMAR, al menos de los inversionistas, de lo que, o el premio al riesgo, mejor dicho, el premio al riesgo, que es la letra I, más o menos es del 10 al 15%, dependiendo del tipo de negocio. Obviamente debe ser eh, mayor a lo que dé un banco como rendimiento. Si un negocio se le considera de bajo riesgo, normalmente hay un premio al riesgo, que es la letra I, del 1 al 10%. Si es de riesgo mediano, es un poquito mayor, y si es de riesgo alto, mayor a 20. Los negocios de bajo riesgo son aquellos que pues ya tienen quizá otras sucursales, como las franquicias, que son de bajo costo, alto volumen de venta. Caso contrario, los negocios de alto riesgo son aquellos que pues no tienen tanto volumen de venta, son más novedosos, perdón, ahí incluyen patentes, tecnología, ¿no? Entonces, bueno, así podemos ubicar el tipo de riesgo del negocio. Vamos al cálculo.
Bueno, les dejo las ligas para calcular la letra F, que es la inflación. Bueno, hay que ingresar a estas páginas del Banco de México o bien a la calculadora de, de la misma INEGI, que también tiene la inflación, ¿no? Recordemos que la inflación es el incremento medio de los precios en los bienes y servicios de un país en general. Yo aquí voy a mencionar, bueno, muestro una pantalla donde la página del Banco de México me entrega la inflación del año 2006. Nosotros hablamos de que el proyecto es de 2007 a 2011. Entonces, bueno, el año previo al 2007 es el 2006. Si yo le pongo aquí diciembre de 2006, me entrega un índice nacional de precios al consumidor que popularmente se le llama inflación o INPC y nos dice que en todo el año se acumuló 4.05 en 2006. Entonces yo en estos hipervínculos hago lo mismo para diciembre de 2005, diciembre de 2004, diciembre de 2003 y diciembre de 2002, ¿no? Entonces obtengo ahí los acumulados de los años que están atrás, justo atrás de 2007. Entonces aquí hay un ejemplo de cómo se calcula la letra F, que es la inflación en los 5 años anteriores, hablando de esta fórmula, ¿no? De la fórmula que tenemos aquí. En el 2006 les decía, aquí yo obtuve 4.05 y repito, no es inventado, son datos oficiales de la página del Banco de México, del INEGI, y se repite o se debería repetir lo mismo para los años que están 5 años anteriores al inicio del proyecto. Ahora, para sacar un promedio anual, bueno, necesitamos agregarle en el primer año si los precios base estaban en 100, precios de todos los artículos, de todos los servicios, y subieron 5%, bueno, en enero eran 100 y le sumamos 5.7, bueno, en diciembre son 105.7, hablando del año 1, que es el 2002. En el año 2, si en enero tomamos de nueva cuenta como 100% los precios de todos los productos y servicios y de enero a diciembre de 2100 se incrementa en 3.98, en diciembre de ese año vamos a tener 103.98 y así se repite lo mismo para todos los demás años, ¿no? De tal manera que simplemente le sumamos 100 a todas las Fs o inflaciones, ¿sí? Antes de sacar el promedio. Ahora, para sacar la inflación media, que ya es la letra F, la que estamos buscando, se utiliza la siguiente fórmula, ¿sí? Es la media geométrica, pues de todos estos valores menos 100 para quitarle la cantidad base de 100 que les estuvimos pusiendo a cada uno. Entonces, bueno, esto nos daría la inflación media anual y bueno, se divide, por ahí lo dividimos entre 100, dependiendo de cómo tengan configurada la celda. Si no lo divido entre 100, me da un porcentaje que no es verdadero. Y repito, depende de cómo tengan configurada la celda. Yo aquí como este, la tengo configurada eh, como porcentaje, bueno, lo voy a dividir entre 100 y esto ya es más certero. Y repito, se usa la media geométrica porque es más certera para incrementos porcentuales de la misma variable, porque si hay algún valor negativo, bueno, la media aritmética nos va a dar un valor falso y la media geométrica no. Por eso se utiliza en este caso la media geométrica, que es repito, es la función media.geo de, pues de todos los valores menos 100, le quito la cantidad base y la divido entre 100. Y esta inflación me debe dar más o menos igual a las anteriores, ¿sí? Debe ser muy similar. Si aquí tengo 5 y 3 y 5, el promedio debe estar por ahí 4, 5, 3. No puede darme 20 ni puede dar 0.4.
Entonces, para que consideren eso, sacar el valor de f debe ser muy similar a los anteriores. Si yo aquí le hubiera quitado el 100, pues si yo supiera que son similares, vería que algo anda mal, entonces nada más corrijo, ¿no? En el caso del premio al riesgo, bueno, les decía que es el porcentaje de rendimiento que quieren los inversionistas, llámese bancos, llámese accionistas, llámese otras empresas que quieren invertir en empresas nuevas, es lo que quieren ellos ganar de porcentaje sobre su inversión. Y bueno, suponiendo que el taller se considera un negocio de riesgo medio, ellos vamos a asumir que quieren un 15%, que es lo que señalábamos un poquito más arriba, un índice medio del 11 al 20, vamos a poner un intermedio que es 15%. Ustedes también pueden manejar ese valor en sus proyectos, o 10% si quieren ser más reservados. Y finalmente, con estos dos valores podemos calcular la TEMAR. Voy a borrarla y voy a aplicar esta formulita para que vean que es muy sencillo. Vamos a ingresar la I, que es el 15%, más la F, que es la inflación media de los 5 años previos al inicio del proyecto, 4.44, más el premio al riesgo por la inflación. Entonces aquí ya estoy aplicando esta fórmula y me entrega un TEMAR, que es la tasa mínima aceptable de retorno del 20.11%. Entonces este 20.11 lo puedo copiar para pegar acá donde lo voy a utilizar, que es en el inciso I. Entonces aquí está el inciso I y voy a pegar aquí el valor, voy a copiarlo como 1, 2, 3, dejamos el 20.11%, automáticamente se copia a los demás años, porque se supone que, bueno, esa tasa mínima es igual para los 5 años, entonces yo ya nada más copié de la primera celda el valor para que se repita, no hice ningún otro cálculo, o la copiamos del año anterior, es igual. La cuestión es que esta TEMAR se repite para todos los periodos, ¿sí? Y les decía, esa TEMAR pues es lo mínimo que, que están dispuestos a aceptar de rentabilidad los inversionistas, considerando que su dinero se va a devaluar. Ellos esperan un más o menos como 15%, pero como hay una inflación en promedio del 5%, entonces pues para recuperar ese 5% de la inflación más el 15% que ellos desean, más o menos la TEMAR es del 20%. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí termina la práctica del cálculo de la TEMAR. Aquí está la formulita. Y terminaría el video número 5 de 7. Ya me lo terminamos esta parte de la evaluación económica y financiera del proyecto. Aquí termina el video número 5, que les va a aportar esta sección 754, que todavía no empiezo. Primero quise explicar de dónde sale la TEMAR, y aclaro que a la TEMAR en las fórmulas no se le pone como TEMAR, o sea, no se le denota, se le señala como I, y esta letra en el mismo libro de texto o en el mismo pues, en la misma evaluación de un proyecto de inversión puede tener varios significados, al menos dos. Sí, se puede referir tanto a la TEMAR, que es lo que acabamos de calcular, premio al riesgo, pero también la vamos a ver en la fórmula de la TIR, que es la tasa de interés de retorno. O sea, nada más lo menciono para que ustedes puedan diferenciar y no se confundan. ¿Sí? Cuando vean la I en esta fórmula que estoy marcando aquí en las celdas, esa I se refiere a pues a la tasa o al premio al riesgo que quieren los inversionistas, los del banco. Y cuando vean la letra I en esta fórmula, se va a referir a la tasa interna de retorno. Entonces, estas I's, aunque se vean iguales aquí y acá, son distintas y tienen valores distintos. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí voy a terminar
este video del inciso I y recuerden darle like a los videos.